Puedes tener paz en la tormenta. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Bendiciones, bendiciones mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Es una bendición poderles saludarles nuevamente para compartir con ustedes una palabra de bendición. Les saluda a su hermano y amigo, como todos lo conocen, al hermano Jaime Parada. Y aquí estamos para poder compartir un momento especial. Hoy vamos a tener una nueva serie. Estuvimos terminando el viernes lo que fue la serie Paz en la Tormenta, en estos devocionales que les he titulado Paz en la Tormenta. Pero hoy vamos a dar inicio a una nueva serie titulada El Dios de Milagros. El Dios de Milagros. Y estoy muy contento, emocionado para poder compartir lo que Dios tiene para nosotros, podernos inspirar. Sabe que cuando hablamos de las obras que Dios hizo en toda la Biblia o que Jesús hizo, a mí me traen una satisfacción, una inspiración y aumentan mi fe. Entonces quisiera que compartiéramos toda esta palabra con ustedes para que estemos motivándonos en la fe, animándonos en la fe, creciendo en la fe. Así de que es una bendición saludarles. Y hoy vamos a tener el tema convirtió el agua en vino. Aquel milagro, el primer milagro que se registra en la Biblia, se encuentra en San Juan capítulo 2. Ahí se nos habla del primer milagro de Cristo Jesús. Así de que vamos en este momento vamos a leerlo, lo que nos dice la palabra del Señor allí. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, en Juan capítulo 2, versículo 1, y es hasta el versículo 11. Así que le damos lectura, por favor. Nos dice de esta manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén, amén. Aquí vemos nosotros ese momento en donde se presencia el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los cielos y de la tierra, el que dejó su trono y vino a tomar forma de siervo, y ahí lo podemos ver nosotros ya como hombre, pero también como Dios. Así que Dios, hablando, estaba encarnado en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora aquí lo invitaron a una boda, según lo relata el Evangelio de Juan, que Jesús había sido invitado a unas bodas. Entonces se puede decir que Jesús era una persona sociable, una persona que compartía con la gente.
Algunos por eso lo criticaban, porque le decían a Jesús que comía con publicanos, con pecadores, con gente del vulgo, podemos llamarlo así. Pero a Jesús no le atemorizaba todo eso, no le molestaba que a él lo criticaran o que hicieran comentarios de él. Jesús vino a las bodas y aparte trae a sus discípulos. En este tiempo podemos ver que ya había llamado varios discípulos, andaban con él. Entonces, estando en las bodas, sucede esta situación. Dice la palabra del Señor que allí se encontraba ya María, la madre de Jesús, estaba ya en ese lugar. Entonces se puede creer, según el comentario de Matthew Henry, que María era una persona conocida de esta familia o de estas personas que estaban celebrando las bodas. Y habían invitado a María, también habían invitado al hijo de María, Jesús, y a todos sus hermanos para acudir a estas bodas. Estas bodas se estaban llevando a cabo en un lugar llamado Caná de Galilea, estaba fuera de Jerusalén. Entonces Jesús vino a estas bodas, posiblemente caminó bastante, pero atendió al llamado para venir a las bodas de Caná. Ahora, podemos nosotros verlo, nos podemos imaginar nosotros que en las bodas pues siempre hay ruido, siempre hay alegría, hay emoción, la gente se prepara, anda bien lista. Me gusta porque la gente se viste de gala, escoge su mejor vestido, las mujeres en especial, ¿verdad? Que les gusta vestirse, lucir su mejor vestido en las bodas, usualmente en todas las bodas que hay. Entonces, pero también los hombres se preparan, están ahí todos, están platicando, hay una emoción, la gente pues está activa. Así era Jesús. Jesús se nos habla de que, según nos dice la Biblia, era un ser que le gustaba estar donde estaba la gente, donde estaba la necesidad, donde estaban aquellas personas aún celebrando. Jesús ahí estaba Jesús. Jesús no era una persona cohibida, ni orgullosa, ni una persona que se encerraba en sí sola, sino que le gustaba compartir. Pero aquí lo podemos ver que están todos, nos imaginamos nosotros ahí, según nos dice San Juan, ¿verdad? Que estaban esas bodas, ya se había dado inicio, era el tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús, y los invitados también, y los discípulos de Jesús. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que faltó algo. Sucede que falta algo y es bien importante, y era el vino. Para la tradición judía, para los que no saben, el vino para ellos en toda fiesta no puede faltar. Y estamos hablando que no es alcohol, no es licor, sino es vino fermentado, vino de uvas, vino puro. Entonces en las bodas siempre más en las fiestas, tenía que haber el vino. Entonces faltó el vino. No se sabe por qué razón es que faltó el vino. En otras palabras, faltó ese ingrediente tan importante que en toda boda no puede faltar, o en toda fiesta de los judíos no podía faltar el vino. Damos continuación, hermanos, a nuestro devocional titulado Paz en la tormenta, pero también hoy empezamos una nueva serie llamada El Dios de Milagros. Y ya estaré terminando, nada más les quiero relatar este evento tan importante acerca de lo que sucedió ese día especial. Así que ahí estamos hermanos, bendiciones a todos. Estamos en nuestro devocional Paz en la tormenta. Hoy tenemos como tema El Dios de Milagros, serie, convirtió el agua en vino. Así de que es una bendición saludarles a todos ustedes. Y aquí podemos ver que faltó el vino, ese ingrediente que se usaba en todas las fiestas. No se sabe si se lo acabaron Jesús y sus discípulos, pero la realidad es que se acabó el vino, no había vino. Y está la preocupación, ¿y qué se va a hacer? Falta el vino. Como que se puso un poco tristona la fiesta, porque el vino es una representación de alegría, de gozo. La gente se alegra, la gente se emociona, pero faltó el vino. Y dice la palabra del Señor que faltando el vino, viene la madre de Jesús, María, y le dice a Jesús, no tienen vino. O sea, viene esta mujer y le dice a su hijo, no tienen vino.
pero me imagino que como con una pregunta, un interrogante, ¿qué vas a hacer? Como que ella sabía que ese hombre no era nada más su hijo, sino que era una persona que podía hacer algo al respecto, que tenía un medio para hacer algo, para ayudar en esa situación. Entonces posiblemente María ayudaba en esta boda, era una conocida, habían preparado todo. Entonces ella viene preocupada y viene preguntándole a Jesús, falta el vino, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí es donde vemos cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras palabras, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Por qué me preguntas a mí? Como la pregunta que le hicieron los discípulos, ¿verdad? Cuando faltaba comida, ¿cómo alimentar a aquella multitud? Y les dice Jesús, bueno, denles de comer ustedes. ¿Por qué vienen a mí? Pero aquí lo mismo, la mujer le dice, María le dice, falta el vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, cuando Jesús contesta de esta manera, aún no ha venido mi hora, aquí es una representación que venía un momento, que venía un tiempo que ya estaba profetizado, y Jesús fue una persona que cumplía las Escrituras. Por eso en la palabra del Señor continuamente dice, para que se cumplan las Escrituras. O sea, había una hora específica, había un momento específico, aún en aquella boda, que algo iba a suceder. Pero podemos ver María, que quizás a través del Espíritu Santo, en esta ocasión ya estaba profetizado que algo iba a suceder en ese lugar. María estaba por el discernimiento de Dios acudiendo a la persona adecuada. Porque no vino a Pedro, no vino a Juan, no vino a otra persona, sino que vino aquel que tenía el poder para hacer algo al respecto. Entonces por eso le dice, no ha venido mi hora. ¿Cuál era la hora? Posiblemente faltaba 1 minuto, 5 minutos, no sabemos, pero ¿a qué se refería Jesús? No ha venido mi hora, pero inmediatamente accionó. Mire lo que hizo Jesús. Aunque mire, la mujer dice, después de que dice, no ha venido mi hora, la mujer, la madre de Jesús, dice a los que le servían, hagan todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, ahí está Jesús, está María, le da orden a los que servían, en un acto de fe, como quien dice, este va a hacer algo en este momento. Este personaje que se llama Jesús, mi hijo, pero también Dios, va a hacer algo al respecto en esta situación que estamos teniendo. Por eso dice, obedezcan, hagan lo que Él les dice, porque Él está a punto de hacer algo. Entonces aquí nos describe Juan lo que había allí, que habían unas tinajas de piedra para poner agua, conforme al rito de purificación. Y en este momento no tenían agua, porque Jesús les dice, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces ahí viene la orden de Jesús. Ahora es tiempo de actuar. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Aquí podemos ver que Jesús da la orden que llenen las tinajas de agua. Posiblemente lo hicieron sus discípulos, lo hicieron los siervos, dice ahí que eran los sirvientes, pero estas personas obedecieron. Y esta palabra la podemos aplicar también para nuestros tiempos. Primero es que Jesús está donde está la necesidad, que Jesús comparte con la gente, que Jesús viene y comparte con la gente. Y siempre a mí me ha impresionado este milagro, porque es un milagro que podríamos decir nosotros no era esencial, no era tan necesario el vino. ¿Para qué el vino? Si el vino solamente es para alegrarse, para tener un buen momento, porque no fue que la gente se estaba muriendo de hambre, de sed, y el Señor les dio agua o les dio comida, sino que fue en una boda, en una fiesta. Pero lo importante aquí es que Jesús estaba donde estaba la necesidad. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta mañana. Jesús está donde está tu necesidad. Él conoce nuestra necesidad.
Él conoce lo que hace falta en el hogar, lo que hace falta en la familia, lo que hace falta en la congregación, lo que está faltando en este momento. Entonces, no importando qué es, puede ser comida, puede ser agua, puede ser juguetes para los niños, puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser empleo, puede ser X motivo. Pero Jesús conoce tus necesidades y tiene cuidado de tus necesidades. Ahora vamos a ver lo que sucede acá. Esto es impresionante. Dios bendiga a mis hermanas que se han conectado. Hermana Francis, bendiciones. Hermana Sandy, bendiciones. Hermana Claudia, bendiciones. Nuestras discípulas, les saludamos a todos. Nos alegramos mucho que estén ahí con bien en su trabajo, algunas pues en sus hogares. A donde quiera que estén, hermanas, las motivamos. Este es un medio para podernos conectar, para podernos comunicar, para podernos saludar. Me alegro mucho de saludarles y saber de ustedes. Así que déjenos sus saludes y háganos saber, estoy en el trabajo, estoy en la tienda, estoy en el carro. Bueno, si va en el carro, no escriba, por favor. No quiero que vaya a provocar un accidente. Pero aquí podemos ver, hermanos, hermanas y hermanos que se vayan a conectar, que Jesús estaba pendiente de la necesidad y que luego ahora Jesús actúa y le dice a los siervos que estaban allí, tomen agua, llenen las tinajas de agua. Ellos obedecieron. Es importante obedecer. Cuando Jesús te dé una palabra a hacer algo, es necesario obedecer. Entonces la palabra del Señor viene para que nosotros la recibamos, pero no solamente que la recibamos, sino para que actuemos de acuerdo a la palabra, que actuemos en fe, que actuemos creyendo que Él va a hacer algo a nuestro favor. Entonces dice aquí, y les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. O sea, aquí ya había sucedido algo. Aquí ya sabía Jesús que no había necesidad de que le dijeran, Jesús, ¿no quieres probarlo tú primero? No, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía esa fe en el Padre, como Él lo dijo, Señor, yo sé que tú siempre me has oído. Y yo me imagino que Jesús ya había hablado con el Padre, ya había orado, ya le había dicho, Padre, convierte esta agua en vino para esta gente, para que esta gente pueda seguirse alegrando, para que se sigan gozando, teniendo un buen momento en estas bodas. Entonces dice la palabra que se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua, escúchelo, hecha vino, ya no agua, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, o sea, los sirvientes estaban como con la boca abierta, a ver qué va a decir el maestresala, a ver si dice, esto es agua, o quiten esto, ¿qué me han traído ustedes? Están locos. O sea, ellos estaban allí expectantes, ¿no? Como los curiosos, que están ahí viendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces dice la palabra del Señor que sin saber de dónde lo habían sacado, sacado el agua, ¿de dónde habían sacado el agua? Bueno, para el maestresala ya no era agua, era vino. Llamó al esposo, y esto es lo que le dice el esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. En otras palabras, todo hombre sirve el mejor vino, el más caro, el más fino. Y luego dice, sirve el inferior. Y eso es lo que hace la gente. Usted sabe que al principio sirven lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente está cuerda, está sobria, va a probar ese vino y ese vino pues va a ser excelente. Van a decir, wow, este es buen vino. Y ya cuando se emborrachan, les dan, o cuando ya están bebidos, dice, les pueden dar cualquier cosa y ellos van a decir, no, pues todo sabe bien, porque no importa. Pero en este caso, dice este maestresala, pero este hombre, dice, ha reservado el buen vino hasta ahora. En otras palabras, ese vino era de calidad, no era chafa, no era del Walmart, no era hecho por cualquier persona, no era guaro,
no era chicha, no era de esas cosas que allá hacen, ¿no?, en los pueblos, sino que era un vino auténtico, era un vino celestial, como dice el canto, vino celestial, porque era un milagro, era la obra de Dios, fueron las manos de Dios creando este vino. Esto está impresionante. Yo no sé si ustedes se emocionan cuando ven la mano de Dios, cuando Dios opera, cuando Dios se glorifica, cuando Dios hace milagros, hace prodigios, hace proezas, no las hace a medias. No te va a suplir tu necesidad a medias, no va a suplir lo que tú necesitas con cosas baratas, con cosas que no sirven, con cosas que se robó alguien, con cosas del garaje o del garage sale. No, Dios va a suplir tus necesidades de la mejor manera, con lo mejor que Dios puede hacer para ti. No cualquier cosa. Ese es al Dios a quien yo sirvo. Ese es al Dios a quien servimos. El Dios que trae el gozo, la alegría, que está interesado en que tú no estés ahí, hermano, deprimido, triste, enojado, frustrado, queriéndote quitar la vida, sino que tú te levantes en este día, tú puedas gozarte en este día. Porque luego te voy a dar ahora la aplicación que representa para nosotros el vino, qué representa para la iglesia el vino, qué representa para el cristiano el vino. Entonces dice, sigamos leyendo el relato aquí donde nos dice, y dijo él, o sea, dejan el inferior, mas este ha reservado el buen vino hasta ahora. Aquí podemos ver que reconocieron que lo que estaban probando, lo que estaban bebiendo era lo mejor. Lo mejor. Algunas personas, ¿verdad?, que trabajan en restaurantes, el hermano Marquina, él ha trabajado en restaurantes por años y él habla de que en su restaurante venden vinos hasta de $10,000. Hemos oído que hay unos lugares, la gente millonaria, la gente rica, la gente que tiene dinero, puede pagar cantidades de dinero por un vino, o sea, un vino que supuestamente entre más años tiene ese vino, ha sido fermentado por años, ese vino cuesta muchísimo, o sea, está hablando hasta de $100,000. Para mí es una locura, ¿no? Demasiado, pero bueno, esto es así, o sea, cuestan tanto estos vinos. Ahora imagínense ese vino, ¿cuánto habrá costado? Creo que como no ha sucedido ese milagro nuevamente, creo que nadie ha probado otra vez ese vino. Nadie ha probado ese vino. Pero creo que la iglesia lo va a probar cuando esté en las bodas del Cordero. Porque la palabra del Señor dice que vendrán las bodas del Cordero. Y en toda boda, y más si Jesús está allí se va a servir el vino celestial. El mejor vino que el Señor tiene. No vino para emborracharse como aquí en el mundo, que la gente se embriaga. No, de ninguna manera. Sino un vino para gozarse en la presencia del Señor. Ahora, yo quiero decirles a todos ustedes, posiblemente alguien diga que yo estoy hablando de un vino físico. En aquel tiempo era un vino del que estaban hablando de uvas. Era un vino literal. El que convirtió Jesús no era de uvas, sino que era un vino divino, un vino celestial. Ahora, del vino que yo quiero hablarles es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18, donde nos dice, no os embriaguéis con vino, hablando de vino literal y carnal. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El vino representa la llenura del Espíritu Santo, la unción de Dios, la gracia, el gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Los que hemos sido llenos del Espíritu Santo tenemos un gozo inescriptible, o sea, no se puede describir. Es un gozo que sobrepasa toda tristeza, todo problema, todo quebrantamiento. Cuando yo recibí esa unción, la llenura del Espíritu Santo de mí, o sea, de mí podemos explicarlo, si lo podemos ilustrar, sentía que corrían ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva siguen fluyendo, siguen corriendo en mi interior.
Es por eso que nosotros nos gozamos en medio de las pruebas, nos gozamos en medio de los problemas, compartimos la palabra. Algunos nos tratan de fanáticos porque nos dicen, bueno, ¿y ese qué le pasa? ¿Por qué habla de esa manera? Debería de estar hablando lo malo que está pasando afuera. Pero no, nosotros hablamos los milagros de Jesús, las obras de Jesús, el poder de Jesús, que para Él no hay nada imposible. Dios puede hacer todas las cosas. Así de que mis hermanas y hermanos, Jesús quiere que nosotros seamos llenos del vino celestial, llenos de la presencia del Señor. Como el canto de Miel San Marcos que dice, hay vino celestial. O sea, de ese vino celestial, que dancemos en su presencia, que alabemos su nombre, que cantemos sus maravillas, porque luego dice el apóstol Pablo, que no seamos embriagados con vino, en lo cual hay disolución. O sea, el vino carnal emborracha, la gente se deprime, dura por un momento, pero luego andan peor. Sino que antes bien, dice, seamos llenos del Espíritu Santo, con esa presencia de Dios que te hace cantar, saltar, levantar las manos. No hay vergüenza allí. Podemos ver gente que llegaron a la iglesia un día atados, oprimidos, pero verlos ahora levantar sus manos, verlos ahora pasar al altar y danzar en la presencia del Señor. Ese es el gozo del Señor. Cuando yo veo a las niñas danzar, cuando veo a los jóvenes saltar, ese es el gozo del Señor, que no lo produce la droga, no lo produce el tabaco, no lo produce el alcohol, no lo produce la cerveza, no lo produce el licor. Todo lo que el licor deja es violencia, deja depresión, hasta muerte. Se suicidan las personas, lamentablemente. Hoy en día las personas dicen que están acudiendo a licor, van a las licorerías y compran y se están emborrachando. Y por eso vemos el índice de los suicidios creciendo, la violencia en las casas, en los hogares, porque ese es lo que es el vino que causa disolución, que es el vino terrenal. Pero la iglesia tiene un vino mejor y ese es el Espíritu Santo, es la presencia del Señor. Así que si necesitamos esa presencia en nuestras vidas, pidámosla al Señor. Tengamos hoy una comunicación con su presencia, con su Espíritu Santo, y Él va a derramar de ese vino celestial, de esa unción fresca, de ese ungüento que viene de la presencia del Señor. Así de que, hermanas y hermanos, el Señor conoce tu necesidad. Y yo siempre digo, si el Señor se preocupó por convertir, y quizás no digamos se preocupó porque Él no se preocupaba, pero digamos se ocupó, le interesó la situación, que era simplemente para alegrarse, para tener gozo, para que la fiesta continuara, y convirtió el agua en vino, ¿cuánto más no mirará tu necesidad? Si es importante, si es un hijo que está enfermo, si son tus finanzas, posiblemente no tienes para pagar tus alquileres, si es para comida, si es algo de mucha importancia, ¿cómo no se va a preocupar el Señor? ¿Cómo no se va a ocupar de tus necesidades? Así que tenlo por cierto, que el Señor va a venir, va a ocuparse de tus necesidades y va a suplir toda necesidad. Así de que en este momento yo estoy terminando este devocional, pero quisiera saber si tienen alguna petición para orar con ustedes. Estoy en mi devocional que hemos preparado para todos, Paz en la Tormenta. Hoy tenemos la serie El Dios de Milagros. Empezamos esta serie porque vamos a estar hablando de los milagros que Jesús hizo, y el tema número 1, convirtió el agua en vino. Así de que esta es una palabra fresca, es una palabra del Señor que Dios nos está dando a nosotros para este día, y yo sé que cada día que compartamos esta palabra va a hacer que su fe crezca, que su fe aumente, que sigamos creyendo en el poder de nuestro Dios, que no nos desanimemos, que no temamos, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Así de que vamos a orar en este momento. Yo voy a orar por ustedes en un contacto de fe. Ustedes pueden poner su mano sobre el teléfono, su tableta, la televisión, si es posible. Y vamos a orar, nos vamos a unir al Señor. Él conoce tu necesidad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús,
por esta oportunidad que tú me has dado de poder compartir con nuestras hermanas, hermanos, en todo lugar donde se encuentran. Por estos medios, te agradecemos por estos medios, porque los estamos usando con el propósito de exaltarte, de bendecirte, de honrarte y de proclamar tu nombre en este tiempo. Padre, en este momento yo estoy orando, me uno a mis hermanas, hermanos que tienen necesidad por sus hogares, por sus familias, por sus casas, Señor, para que tú suplas toda necesidad, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanas y hermanos en sus hogares, en sus casas, Señor, que no les falte de ningún bien. Estoy compartiendo esta palabra porque sé, Señor, que necesitamos escuchar lo que tú puedes hacer a favor de tus hijos cuando creemos tu palabra. Así, Señor, como María creyó en aquel momento que Jesús podía hacer un milagro, así también nosotros creemos que tú puedes hacer milagros en estos tiempos. Yo sé, Padre, que si falta pan, tú puedes convertir, Señor, que esa refrigeradora no falte el pan, que no falte la comida, que en esa mesa no falte el pan, Señor. Padre, que en ese hogar no falte el gozo, la unción del Espíritu Santo, que no falte esa abundancia de bienes, Señor. Y no estamos hablando de materialismo, estamos hablando de la bendición que viene de lo alto, que no faltará nada en ese hogar, que el Señor suplirá todas nuestras necesidades, como nos dices en tu palabra, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Tú suplirás esas necesidades. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Si hay una persona enferma en esta mañana, te pido que la toques, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el hospital, en su casa, en algún lugar donde esta persona se sienta mal, se sienta dolorida, atormentada por alguna enfermedad. Te pido sanidad, Señor. Padre, ten misericordia, en el nombre de Jesús lo pedimos. Para ti no hay nada imposible. Usamos estos medios también para transferir, Señor, palabras de fe a tu pueblo, que tu pueblo sea confortado, sea fortalecido, sea alimentado, sea consolado en sus hogares, en sus casas, allí donde están, en el nombre de Jesús. Oro por consolación. Alguna persona que ha perdido a un ser querido, a una persona cercana, a un amigo, Señor, te pido que les consueles, que les fortalezcas y que sea tu mano sanando corazones en este momento de toda aflicción, de toda tristeza, de todo luto, de todo miedo, de todo temor. Señor, que seas tú liberándonos en este día, que nada nos hará falta. Si hay falta de trabajo, yo oro, Señor, para que suplas toda necesidad, para que suplas esa falta de trabajo, que no falte, Señor, desempleo, sino que mis hermanas, mis hermanos puedan tener, Señor, lo que ellos necesitan para poder solventar los gastos, para poder, Señor, proveer para su hogar, para su familia. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por toda la iglesia Oasis de Amor, para que reciba esa gracia, esa bendición del Señor, palabras de fe. Oramos por los ministros, por los pastores, por las congregaciones en esta ciudad de Houston, como también en otras ciudades de esta nación. Mandamos saludos también a los hermanos de México, a los hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica. A todos nuestros hermanos les bendecimos en este hermoso día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde donde quiera que están. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Es una bendición haber compartido con ustedes. Así de que estamos muy motivados de que la palabra de Dios aumente nuestra fe, aumente creer más en las obras de Dios y menos en las obras del mundo, porque el mundo pues no trae mucho que podamos nosotros esperar cosas buenas, pero Dios tiene cosas mejores para los que confían en su nombre. Así de que les saludo nuevamente, y si usted tiene tiempo mañana, en el nombre del Señor, si Dios nos permite y Él no ha venido y tenemos la vida, mañana vamos a continuar con estos devocionales, Paz en la Tormenta, y vamos a continuar con la serie El Dios de Milagros. Así que vamos a compartir los milagros que Jesús hizo en esta tierra y que los sigue haciendo y los va a hacer en tu vida, los continuará haciendo, porque Dios es un Dios
que cumple sus promesas. Así que nuevamente les bendigo y me despido de ustedes. Así de que hasta mañana, hermanos, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Puedes tener paz en la tormenta. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado.